Todos, mi nombre es Santiago Moret, vicepresidente ejecutivo del IMEI BOMA. Les doy la más cordial bienvenida esta mañana. Continuamos con el ciclo de conferencias de la Semana de la Identificación Inteligente y Sustentable, un evento organizado por el IMEI BOMA. En esta ocasión quiero presentar a nuestro asociado Logen, quien además es patrocinador del premio IMEI BOMA. Les recuerdo que este jueves a las 5 de la tarde tendremos la transmisión del premio. Posteriormente les estaremos enviando la liga para que puedan acceder. La conferencia del día de hoy se titula Eficiencia energética y energías renovables, inversión inteligente en tiempos de crisis. Espero que sea de su agrado. Quiero presentarles aquí con nosotros al ingeniero Jorge Valdemar Sosa Hernández, quien es gerente de desarrollo de negocios en Logen. El ingeniero Sosa es un profesional con más de 30 años de experiencia en automatización de edificios, en seguridad electrónica, tecnologías como BMS, FIS, HVAC y videovigilancia. Cuenta con un grado de ingeniería en comunicación y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con un diplomado de alta dirección por el TEC de Monterrey y un diplomado en la especialidad de tecnología de edificios inteligentes por el IMEI. El ingeniero Sosa también ha sido galardonado con la presea Lázaro Cárdenas por obtener el mejor promedio, la presea Francisco J. Mújica en Ciencia y Tecnología por el CREA, y ha sido reconocido en 2 ocasiones por Honeywell con el Leadership Control Award. También ha sido ganador del premio People Who Makes the Difference en Schneider Electric. Actualmente el ingeniero Sosa es colaborador de Logen, es verificador de BOMA, también funge como miembro del jurado de evaluación del IMEI y es proveedor de asesoría en comisionamiento y supervisión de proyectos en ingeniería. Le cedo la palabra al ingeniero Jorge Valdemar Sosa para que inicie su ponencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos todos a esta nueva sesión que tenemos del IMEI. Esta vez con el tema de eficiencia energética. Voy a colocar ahorita mi pantalla para que la vayan viendo. Ustedes me dicen cuando ya aparezca la presentación. Ya, y no sé si ya les aparezca por ahí la presentación. Sí, listo, Jorge, ya la estamos viendo, ya además le pones en formato de presentación y listo. Ok, perfecto. Listo, ya lo deben tener en pantalla, ¿correcto? Perfecto, correcto. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar este tema muy interesante que tiene que ver con la eficiencia energética y las energías renovables, desde el punto de vista como una inversión inteligente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis donde pues, la fuerza laboral se ha reducido, donde las empresas han reducido su horario de trabajo, su forma laboral, debido pues, a la pandemia y a todo lo que ha ocurrido desde el año pasado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de abordar el tema con esa perspectiva para que vean cómo la gente de inmobiliarias, desarrolladores, pueden crear espacios donde podemos hacer una inversión de manera más inteligente ante esta pandemia y estos tiempos de crisis, ¿no? Entonces, miren, vamos a partir de lo que es el ciclo de vida de la eficiencia energética. Este es un ciclo que se maneja a nivel global de cómo funciona la eficiencia energética. Y vamos a ir viendo cada una de estas etapas para que ustedes comprendan cómo funciona y de ahí partimos hacia lo que es cada una de estas partes ya desde el punto de vista de cómo invertir o qué nos sirve para producir más con menos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si estoy gastando mucho, en el caso de los edificios existentes, o por qué otros edificios con características similares pues, gastan menos, ¿no? Uno a veces se pregunta, bueno, si yo ya hice de varios esfuerzos, ¿por qué hay otros edificios que aún así tienen presupuestos menores para sus áreas operativas?
Entonces, la siguiente pregunta, pues, es, bueno, ¿qué puedo hacer para reducir ese presupuesto y entonces alcanzar a este tipo de edificaciones y poder tener una operación más eficiente? Y esto es algo que se da, y, pues, no solo a la parte operativa, sino pues, a nivel administrativo, a nivel, si están construyendo el edificio, a nivel edificación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en estos casos? Pues partimos precisamente de una detección de oportunidades, una detección de necesidades en base a estas preguntas, donde empezamos a circunscribir todas estas preguntas hacia un aspecto que tiene que ver dónde estamos gastando más, cómo está operando el edificio, qué se puede hacer. Entonces, en este caso, lo que hacemos es iniciar con una auditoría energética, precisamente con la idea de valorar estas oportunidades, identificarlas, y de ahí vamos a tener un marco de referencia que nos permite tener una evaluación costo-beneficio, incluyendo los riesgos que puede tener si la operación sigue de la manera que está efectuándose ahorita, o bien si hacemos estos cambios en la operación y le damos así que la oportunidad a estas oportunidades para que nos den esos beneficios, ¿no? Entonces, se evalúan las dos partes precisamente para llegar a una determinación que no solo sea puro beneficio a un costo muy alto o que exista un riesgo de que la operación disminuya su eficacia, sino que sea un balance, ¿no? Avancemos con beneficios, pero que la operación sea más eficaz y sea más productiva. Durante toda esta serie de auditoría, de actividades que se hacen en la auditoría, pues también van a surgir una serie de recomendaciones en base a estos escenarios que se van a formular entre el balance del riesgo y del beneficio asociado. Entonces, para ello se hace un diseño, una vez que ya se termina esta auditoría, con toda esta información que se obtiene, se va a hacer un diseño donde precisamente se lleva a cabo este análisis de consumos energéticos y se establecen puntos específicos de medición en caso de que no existan, que fueron determinados precisamente por esa auditoría energética. Es decir, puede ser que en el edificio nada más tengamos dos bases de medición general, que es lo que normalmente ocurre, que es el medidor, por ejemplo, de agua general y el medidor de electricidad general, y no tenemos puntos de submedición que nos ayuden a determinar o definir dónde podemos obtener mayores beneficios. Entonces, parte de este diseño comprende precisamente establecer esos puntos intermedios de medición o de submedición que nos vayan a proporcionar mucho mayor información y nos dé más precisión en la forma en la que vayamos a resolver o a darle mayor beneficio con un ahorro eficiente de energía. También lo que les decía es que se contemplan distintos escenarios de acuerdo a esta información, porque van a surgir formas distintas de atacar este ahorro energético. No existe una sola solución, una solución única que resuelva el problema, sino normalmente surgen varias soluciones que se evalúan y que se le pueden proporcionar al cliente de manera aislada y decirle cuál es el beneficio de cada una de ellas y de acuerdo a ellas cómo puede irlas implementando, ¿no? O puede implementarlas todas si es el caso, ¿no? Aquí ya dependerá de cada uno de los clientes. Finalmente, una vez que ya se desarrolló este diseño, que ya se tienen estas soluciones, se les da un valor económico y un valor del beneficio que se va a obtener, y entonces se deduce en cuánto tiempo se puede retornar esa inversión. Ese retorno se analiza en base a la implementación, a los ahorros que se van a obtener durante esa implementación y a los ahorros futuros que se van a tener de acuerdo a las soluciones halladas. Entonces, estas soluciones pueden ir desde algo muy simple, muy sencillo, como puede ser una actualización eléctrica, porque a lo mejor el edificio ya lleva 40 años operando, y entonces los cableados, la tierra, las conexiones, pues ya están demasiado viejas y empiezan a presentar falsos, y eso hace que el consumo eléctrico se eleve, ¿no?
o que el sistema de tierras ya no sea el correcto, y entonces eso haga que también factores de calidad o factores de potencia se alteren y nos reduzcan la eficiencia operativa de la energía eléctrica. Por otro lado, también tenemos todo lo que son equipos de automatización y control que precisamente son diseñados para que puedan actuar de manera específica sobre cada uno de los equipos, hacer un control dirigido específicamente al ahorro de energía y que de esa manera se queden automatizados con ese enfoque y podamos obtener un ahorro específico al optimizar los horarios, por ejemplo, del alumbrado, podemos decir, ¿no? Que no se prenda antes del horario correcto, porque no es horario de trabajo, o los fines de semana, pues que no se prendan el HVAC o la energía eléctrica, porque pues ese edificio los fines de semana no está operando, o que se opere a un menor ¿cómo se dice? Nivel, y entonces no necesitamos todo el aire acondicionado, no necesitamos todo el alumbrado, nada más se van a prender o iluminar ciertas zonas y el aire acondicionado va a funcionar en un nivel mucho más bajo, con lo que se logran ahorros de energía dentro de esos horarios, ¿no? Asimismo, pues la automatización en control va mucho más allá y para eso requerimos también lo que es el BMS, que es un Building Manager System, que se coloca precisamente como un software que lo que hace es centralizar toda esta información de todos los automatismos, los controladores, los sistemas que hay alrededor del edificio, y lo que hace es precisamente administrar y gestionar cómo van a funcionar mejor, y si a esto le agregamos toda la parte con el enfoque de eficiencia energética, se le va a conocer como Energy Management System, es decir, un sistema de gestión o administración de energía. Y lo que va a hacer entonces todos estos controladores, todos estos sistemas, es, en base a este Energy Management System, enfocarse en el ahorro de energía, basándose en los parámetros que ya tenemos de consumo de otros edificios, en lo que nos cuesta la energía eléctrica, en lo que se está consumiendo el edificio, para lograr optimizar las condiciones de operación tanto del edificio como de los sistemas en base a los costos de energía eléctrica, buscando siempre que sea la mejor solución. Entonces, el PMS en edificios medianos a grandes, pues resulta un sistema que es básico, yo diría hoy en día, para todas las edificaciones que se consideren con una gestión eficiente de los recursos, y para aquellos que quieran tener un desempeño alto en sus sistemas de energía y de operación. Por otro lado, también dentro de esta implementación, pues vamos a tener todo lo que son las energías alternas, es decir, si una vez revisando todas estas soluciones, actualizando los equipos, implementando soluciones de control, de software, todo eso, no se logran reducir al porcentaje que requiere el dueño o al porcentaje de energía que se quiere consumir, entonces podemos recurrir a una energía alterna, que puede ser energía solar, que puede ser energía eólica, que puede ser cogeneración, que vamos a ver más adelante, y eso nos va a ayudar a reducir aún más el consumo de suministro de energía eléctrica o de cualquier otro recurso que tengamos para producir electricidad en nuestro edificio. Y finalmente, pues está el área de servicios, ¿sí? Que tenemos que tener también en cuenta que los servicios que al final se den con estas soluciones, pues sean servicios que no vayan a ser también un alto costo al edificio, es decir, si se va a tener una ventaja económica, pues también el servicio que se va a proveer debe ir en línea con esto, ¿no? Finalmente, una vez que se implementan todos estos sistemas, va a ser importante estarlos monitoreando para que contribuyan a mantener el ciclo en orden, es decir, que la implementación que se hizo realmente esté funcionando como nosotros o los desarrolladores dijeron que iba a funcionar, y que vaya de acuerdo a la eficiencia pronosticada para que se cumpla en los tiempos y con los costos que se dijo que se iba a cumplir, ¿no? Entonces, esto es importante. Y por otro lado, es importante también porque se van a detectar oportunidades adicionales. Es decir, entre más equipo de monitoreo tengamos alrededor de nuestro edificio, entre más sensores tengamos detectando oportunidades,
va a ser mayor la precisión y la calidad con la que vamos a poder atacar la eficiencia energética en esas edificaciones. Y a la larga nos va a incrementar el desempeño tanto operativo como de energía de ese edificio. Entonces, es muy importante mantener este monitoreo activo y constante durante toda la etapa del edificio mientras está vivo, ¿no? Esto nos permite también llevar a cabo un mantenimiento mucho más ajustado a las necesidades en base a ese monitoreo, ¿no? No podemos establecer un mantenimiento como se hacía el siglo pasado, solo con un cuadro de mantenimiento donde decimos, bueno, pues tal equipo le toca tal semana y así nos vamos hasta terminar, sino ahora ya con el monitoreo y con el BMS se pueden maximizar esos ahorros y se puede lograr mantenimientos mucho más eficientes y en tiempo y forma y sobre todo más predictivos y lograr evitar fallas antes de que ocurran. Entonces, esta última etapa a su vez puede ser la primera, digo, ahorita agarramos y arrancamos por la detección de necesidades, pero en realidad como es un ciclo redondo, podemos nosotros arrancar por el mantenimiento, por el monitoreo, ver qué es lo que está fallando y cómo podemos mejorar y generar nuevas oportunidades y nuevas auditorías y nuevamente darle la vuelta al ciclo. Entonces, una vez que conocemos este ciclo, que todo el mundo ya está familiarizado, y ver cómo se pueden detectar oportunidades, lo que sigue es precisamente hacer una serie de implementaciones de cómo podemos contribuir en ese ciclo de eficiencia energética a través de todo lo que vimos ahorita. Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, aquí estoy listando un poquito todo lo que vimos en ese ciclo. Algunas son muy obvias como las auditorías o los monitoreos. Sin embargo, hay otras que no son tan obvias y que salen de este ciclo, que es precisamente el ensamblar o el implementar un proyecto ejecutivo que se requiere precisamente para la parte de llevar a cabo una eficiencia energética sistemática en un edificio. Normalmente hoy en día la gente lo que hace es decir, yo ya conozco mis edificios y según ellos a una percepción muy subjetiva dicen, pues yo creo que pues si le metemos paneles o eólicos, pues esto ya va a reducir la energía, ¿no? Pero lo hacen muy a priori y muchas veces sin un soporte o un sustento de este proyecto. Precisamente este proyecto ejecutivo lo que les va a ayudar es a decir, ok, en base a todo lo que vimos en una auditoría, en un diagnóstico, pues vamos a poder implementar algo más en forma. Y de ahí, ya con este proyecto ejecutivo, podemos pasar a un desarrollo de Energy Management System, como les decía, que es enfocar estos sistemas al ahorro energético. Y de ahí ya veremos si se requieren sistemas de generación alterna o de calidad de la energía. Entonces, vamos a ir platicando un poquito de cada uno de estos temas más en forma para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que se hace en cada una de estas partes. Primero, como les comentaba, la auditoría energética es evaluar el estado actual en el que se encuentra la edificación. Esto con la finalidad de meterlo en un marco objetivo y no tener nada más la idea subjetiva pues, que puede tener el dueño, el gerente, el administrador de qué es lo que está ocurriendo. A veces pues, sí tienen una muy buena idea porque ya tienen mucha experiencia y ya conocen el edificio, etcétera, pero a veces no tienen el sustento también técnico para poderle decir a su jefe, oye, pues mira, creo que podemos ahorrar aquí, y la pregunta que sigue va a decir, bueno, ¿y cuánto puedes ahorrar? ¿No? O sea, un 10, un 15, un 50, pues no lo pueden saber, porque es una percepción que tienen. Mediante esta evaluación del estado actual, podemos definir cuánto se está consumiendo en watts a nivel del edificio, y de esa manera hacer un comparativo energético con otros edificios similares, es decir, si yo soy un edificio de oficinas, pues cuánto gasta otro edificio de oficinas similar, o si soy un centro comercial, si soy un hospital, un hotel, etcétera, cuánto consumo de watts por metro cuadrado y si realmente estoy cumpliendo con los parámetros de otros edificios o estoy realmente muy lejos de esos parámetros. Entonces, con ese comparativo nosotros ya podemos decir, no, sí, perfecto, el edificio está trabajando dentro de los rangos correctos y entonces realmente a lo mejor no hay mucha oportunidad de hacer o de mejorar ese edificio, está trabajando muy bien,
O a la inversa, podemos decir, no, este edificio tiene bastantes áreas de oportunidad porque está muy lejos de lo que están haciendo otros edificios hoy en día que consumen mucho menos energía. Entonces, por eso es importante hacer esta auditoría para partir de ahí y poder definir si sí hay algo que hacer o definitivamente no hay algo que hacer o hay mucho que hacer. Una vez que identificamos estas oportunidades de reducción, también hay que ubicar estos puntos de medición estratégicos. Como les comentaba muchas veces, los edificios nada más tienen 2 puntos de medición, que son la energía general del edificio o el consumo de agua general del edificio. Entonces, muchas veces sin esta submedición no podemos saber cuánto está gastando un piso, cuánto está gastando el cuarto de máquinas, cuánto está gastando el HVAC, cuánto está gastando los sistemas electrónicos, cuánto está gastando el cuarto de comunicaciones, etc. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de edificación, nosotros en esta auditoría podemos sugerir en dónde van estos puntos y cuánto se requieren para poder obtener mayor información o poder hacer un diagnóstico mucho más preciso. Ahora bien, este monitoreo pues puede ser de 2 maneras. El monitoreo más simple es el monitoreo que tenemos de alguna manera local, el medidor que mencionábamos de CFE, que lo tenemos a la entrada, o el medidor de agua, que pues, también está a la entrada. Sin embargo, pues hoy en día pues es así como muy, como diríamos, difícil establecer un periodo en el cual una persona del edificio se lea la lectura todos los días o cada semana o cada mes y vaya físicamente a donde está el medidor y tome la lectura o así que a mano, le saque una foto al medidor y vaya y la lleve a su escritorio y la tome o la suba a su máquina manualmente. Eso yo creo que ya no es de estos edificios de alto desempeño, no es lo que buscamos. Entonces ahora lo que se tiene pues es medidores digitales que se instalan, igual puede ser al principio como medidores generales, como un respaldo de la medición que está haciendo CFE o que está haciendo el municipio con la parte de agua, pero que este medidor, aparte de ser digital y proporcionar una medida local en un display local, también se puede conectar vía red o vía algún medio de comunicación a la PC o a algún sistema, algún software que ya sea en el celular o vía remota se pueda ver. Y de esta manera se puede conocer en tiempo real por estos medios cuánto se está consumiendo e incluso otras variables más, como pueden ser potencia reactiva, como pueden ser las corrientes, el consumo de corriente eléctrica en cada una de las fases, etcétera, etcétera. Y todo esto lo puede tener tanto el gerente operativo, el gerente administrativo en su celular o en su PC sin tener que ir cada semana o pedir la lectura a alguno de su personal que vaya físicamente a hacerlo. Ya lo tiene en su PC y lo puede tener en tiempo real y lo puede consultar las veces que él quiera y puede sacar reportes históricos semanales, mensuales, etcétera, e incluso graficarlos para ver cómo se está comportando y de esa manera dimensionar si es una semana normal, porque el gráfico es similar de todas las semanas, o hubo algún día donde hubo un comportamiento anormal y hubo o muy bajo consumo o muy alto consumo, y el poder definir a qué se debió o qué fue lo que provocó este comportamiento. A nosotros, como expertos en la parte de eficiencia energética, nos sirve para visualizar áreas de oportunidad y las tendencias de esa edificación, es decir, cómo se está comportando en el pasado muy reciente o en el presente, y ver si ha ido aumentando el consumo energético, por qué ha ido aumentando, definir en qué áreas ha ido aumentando, cuáles son las áreas de oportunidad y de esa manera poder establecer más estrategias de eficiencia energética a partir de estos datos. Por otro lado, en la parte operativa, la parte del día a día, esta información también nos puede ayudar a detectar de una manera muy temprana posibles problemas que puedan causarse por operaciones en el equipo crítico. Esto puede ser un data center, el equipo de comunicaciones, motores que tienen que suministrar, por ejemplo, el agua potable o motores que tienen que
suministrar el agua a los equipos de aire acondicionado. Si nosotros lo estamos monitoreando desde el punto de vista energético y vemos que hay una variación crítica, porque tiene armónicos, porque tiene una variación fuera de lo normal en su consumo de corriente, podemos establecer que ese equipo está a punto de fallar y más o menos establecer también si la falla va a ser poco tiempo o va a ser muy rápido, debido a los gráficos que nos está arrojando. Entonces también podemos prever cambiar esos equipos antes de que definitivamente fallen y que nos ocasione un problema de producción o de operación con nuestros inquilinos, con nuestros arrendatarios, y entonces tengamos pues, doble problema, ¿no? Por un lado, tratar de resolver la parte del motor dañado, por otro lado, contener todas las quejas de los inquilinos y probablemente alguna compensación que se les tenga que dar porque pues, no hubo agua potable o no tuvieron aire acondicionado durante el tiempo que duró la reparación. Entonces, esto nos ayuda a tomar decisiones de una manera mucho más objetiva y más preventiva y no esperar a que sea un caos nuestro edificio, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un diagramita muy simple de cómo tenemos estos sensores. Como les decía, lo más importante es colocar sensores en todo lo que es la parte de los recursos energéticos que tenemos, que puede ser agua, aire, gas, vapor, etcétera. Se colocan todos esos sensores y esos sensores nos van a reportar ya sea a un sistema de adaptación o de, ¿cómo se llama?, de colección de datos o a unos sistemas de medición de potencia, como pueden ver aquí arribita, o bien algún sistema que nos permita llevar eso a través de la LAN a nuestro sistema de monitoreo, que son generalmente alguna PC que puede ser remota o a través de la web, alguna PC que esté vía LAN, vía web. Aquí están los medidores locales, aquí tenemos la PC de control local en el mismo edificio, pero también vía web, por ejemplo, el dueño del edificio puede estar observando su edificio desde su oficina o desde su casa a través de la web. Entonces, como ustedes pueden ver, es una red muy sencilla, muy simple, pero que nos puede dar la información en tiempo real a todos los que participamos del control y del monitoreo de la eficiencia energética de este edificio, ¿no? Ahora, esta visualización, como les decía, puede ser de los datos en línea, precisamente nos apoya no solo de una manera textual, de una manera numérica, sino también con diferentes dashboards, es decir, pantallas que nos indican de manera gráfica qué está ocurriendo. Y de esa manera podemos tener un monitoreo de energía muy preciso en tiempo real. Se pueden revisar rápidamente todos los datos de energía, del consumo de energía de cada una de las instalaciones. Se pueden ver algunos otros parámetros relacionados con el consumo de energía. Se puede hacer comparativos si es que el dueño tiene diferentes edificaciones o el administrador está administrando diferentes inmuebles, puede tener un comparativo con estos otros inmuebles de manera inmediata, de manera gráfica, y de esa manera poder instrumentar una serie de acciones a tomar para precisamente lograr que sea más eficiente su consumo en cada una de ellas, ¿no? Y como les decía, pues también tener información acerca de un equipo, pasarlo a las áreas de mantenimiento para que visualicen que hay ciertos equipos que pueden fallar en poco tiempo y que vayan haciendo o colocando órdenes de compra o haciendo servicio o lo que requiera este tipo de equipos para que no fallen, es decir, se corrija este problema antes de que ocurra la situación crítica, ¿no? Entonces, como pueden ver, el monitoreo nos da muchísima información acerca de esto. Si nos vamos ya a un nivel más elevado, hoy en día, pues ustedes saben, el famoso Big Data es precisamente de estos sensores, de cada uno de estos sensores, obtener muchísima más información que solo el arranque, el paro, cuánta energía consumió, sino ya nos vamos a kilowatts hora por metro cuadrado. Yo quiero saber las emisiones de CO2 de cierta área de mi edificio. Quiero saber por habitante cuántos kilowatts hora estoy gastando, etcétera. Una serie de parámetros.
Entonces, cada uno de estos sensores va a emitir muchísima información y el problema luego se va a convertir en que toda esa información se va a llevar a estos equipos, a estas centrales, pero pues va a ser tanta la información que se tiene que analizar, que tiene que haber un grupo de personas o una persona que se encargue de hacer este análisis de datos o un software especializado que haga este análisis en base a parámetros que nosotros le vamos dictando y que van a ser diferentes para cada edificio de acuerdo a sus inquilinos, o sea, si es oficina, si es hotel, etcétera, pues van a tener diferente aplicación y requieren diferentes parámetros. Entonces va a haber un software y un análisis por una persona especializada y por un software especializado que van a producir estos KPIs, que son índices de reportes clave, para definir qué recursos se van a utilizar para optimizar el desarrollo de estas estrategias de eficiencia, cuáles son las tendencias de consumo energético en los próximos 2 o 3 años o en los próximos 2 o 3 meses, ¿sí? Cómo se puede mejorar el desempeño de este edificio relacionándolo en pesos de ventas por kilowatt hora consumido o cuánto kilowatt hora tengo por cada inquilino que me está rentando, etcétera, y de ahí desarrollar estrategias que pueden ser mucho más eficientes y mucho más a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esta ya es una etapa mucho mayor con un análisis de los datos remoto, un monitoreo remoto, con especialistas en el área, y esto también se puede lograr, por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a ir haciendo estos avances para llegar a esta etapa tan avanzada de un monitoreo remoto? Pues, como les decía, arrancamos con una auditoría de nivel 1, donde es una inspección visual de los equipos, obtenemos el balance, obtenemos un análisis cualitativo de estos ahorros potenciales para identificar áreas de oportunidad, y de ahí también identificamos puntos de fuga, ¿ok? Entonces, puede ser, como les decía, en un motor que no está bien aterrizado o que tiene el cableado viejo, pues por ahí se está fugando energía, y cuando uno mide el consumo de ese motor, pues resulta que es 1.5 veces lo que normalmente debería consumir, y es porque mucha de la energía pues no la está aplicando a la parte motriz, sino la está desperdiciando en calor o en arcos que se generan a tierra, ¿no? Entonces, todo eso hay que identificarlo. Se hace un análisis de la operación y el mantenimiento. Esto también es muy importante en este primer diagnóstico, saber cómo está operando la gente, en qué horarios, porque a veces también cambiando un poquito los horarios de atención o cambiando la forma en la que se hacen los mantenimientos, se pueden generar ahorros muy importantes de energía. Sí, aquí la idea es sincronizar los costos energéticos contra nuestra operación y contra nuestros mantenimientos sin bajar la eficacia de nuestra operatividad. Entonces, este es otro análisis que también se hace en este nivel. Y finalmente, un análisis de las medidas de conservación de energía, es decir, ¿qué puedo hacer de manera inmediata para que yo de una manera con poco costo pueda cambiar y ahorrar de manera eficiente y lograr a lo mejor un 5%, un 3% de ahorro si hago estos cambios, ¿no? Entonces, este primer diagnóstico tiene una inversión muy pequeña, el tiempo es muy corto, pero tiene una aplicación inmediata y pues es un retorno muy rápido, ¿no? Sin embargo, digamos que esto pues es como la punta del iceberg. Ya cuando vamos a un diagnóstico más profundo, donde obviamente son diagnósticos que ya llevan una cotización asociada, o sea, ya es una propuesta donde requiere invertir recursos para tomar estos datos, porque ya hay que tomar datos de los consumos eléctricos de manera estadística, es decir, hay que analizar varios recibos de agua, de luz, en el tiempo, para ver cuánto ha consumido hace un año, hace 2 años, cuánto está consumiendo actualmente. Se hace también un análisis económico a cómo estaba el valor del combustible hace un año, hace 2 años, probablemente hace 2 años pues no sentían que tenían que ahorrar porque pues, el valor del kilowatt era muy barato, y a lo mejor hoy en día siguen gastando los mismos kilowatts, pero pues, les cuesta el doble, ¿no? Por decir algo. Entonces todo eso se tiene que analizar. Igualmente las condiciones de operación, ya de manera más detallada, ver los registros de cómo se está operando, cómo se están haciendo esas tablas de mantenimiento,
si se están haciendo en horarios donde la energía nos cuesta más, probablemente tengamos que pasar esos mantenimientos a situaciones donde el costo por kilowatt o el costo por operación total sea menor, y entonces podamos llevar a cabo una operación de manera mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Asimismo, se manejan los consumos contra los volúmenes que se manejan de aire, de electricidad, contra lo que se está consumiendo. Muchas veces dicen, es que es normal, siempre se ha consumido así, ¿no? Y toman como una constante un volumen de aire o un volumen de agua por inquilino o por piso, que para ellos es normal, pero que si lo comparamos contra los análisis energéticos, pues resulta que es muy elevado, ¿no? Es decir, hay área de oportunidad ahí para poder realizar una eficiencia energética y que pues al final va a redundar también en un ahorro económico. Entonces, es algo que si ustedes decían que era normal consumir, no sé, por decir algo, 100,000 pesos al mes por un piso, pues a lo mejor no es normal y ahora van a consumir 80,000 y pues van a tener clientes igual satisfechos porque no han impactado en su consumo, sino en los volúmenes se han vuelto mucho más eficientes, ¿no? Entonces, este balance entre operación y energía es lo que se busca en este diagnóstico. Obviamente es un diagnóstico que lleva más tiempo, hay que estar haciendo visitas al inmueble, hay que generar estadísticas, hay que generar formatos de Excel, etcétera, pero que al final nos van a dar información para lograr planes de inversión a mediano plazo mucho más asertivos y mucho más agresivos, ¿no? Un diagnóstico de tercer nivel son diagnósticos mucho más exhaustivos que normalmente hoy en día los lleva a cabo mucho la parte de la industria, es decir, las fábricas, la gente que tiene que producir ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos consumibles, como puede ser producción de galletas, producción de ¿cómo se llama? Productos eléctricos, etcétera, a nivel industrial, que necesitan tener un control muy, muy detallado por producto, por kilogramo de insumo, por litro de agua consumido, etcétera. Y entonces hay que hacer una simulación de procesos, o sea, no basta con obtener todo lo que dijimos en el nivel 1 y 2, sino hay que hacer una simulación de estos procesos, viendo los flujos de energía, cómo se mueven a través de la línea de producción, a través del edificio, si una galleta requiere enfriarse, cómo la enfrían, si la edificación tiene demasiado gasto energético, cómo se puede reducir, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya es un nivel 3. Generalmente estos planes son a 5 años, a 10 años, donde se planea hacer una inversión muy alta que implica a lo mejor cambios en la línea de producción, cambios en los sistemas de generar energía eléctrica o cambios en los sistemas de producción de agua helada, etcétera. Y entonces implica inversiones altas que van a implementarse a lo mejor en 1 o 2 años y que los resultados los van a estar viendo después de 3, 4 años y que se van a ir probablemente a 10 años de resultado, pero que al final van a darles muy buenos ahorros por un plan sistemático muy completo y que va a implicar pues más ahorros, pero con una inversión más alta, ¿no? Igual en algunos edificios están trabajando ya en algunas etapas de estas, pues quieren tener también muy, muy al centavo, muy, muy específico cuánto estoy consumiendo por inquilino, por hora, en qué tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se hacen estas auditorías, estos diagnósticos, pues lo que conlleva cualquiera de estas auditorías es hacer un proyecto ejecutivo, es decir, una vez que definimos las soluciones, los costos, que ya vimos dónde falta medir, dónde podemos aprovechar, pues hay que elaborar un proyecto ejecutivo. Esto es algo que ya las empresas, los consultores, la gente que se dedica a hacer esto, pues ya va a elaborar un proyecto, es decir, ya va a decir, con las soluciones que te di de una manera conceptual, pues ahora hay que pasarlo de esa manera conceptual a una manera ya que nos dé un catálogo de conceptos, que nos dé un volumen de obra, que yo sepa cuánta tubería, cuánto cableado voy a gastar,
y de alguna manera tener cuánta inversión se requiere para llevar a cabo ese ahorro de energía. Entonces, este concepto de pasarlo de este diseño a una parte, convertirlo a una lista de materiales, a una lista de tubería y cableado, a una lista de equipos, de fichas, es precisamente lo que es el proyecto ejecutivo. Y entonces, este proyecto ya entrega toda esta documentación impresa en formato electrónico, conteniendo todo esto que les menciono aquí. Y entonces, con esta información, ya el dueño o el administrador puede generar un concurso, una licitación, porque ya tiene qué equipos necesita, cuánto le van a ahorrar, en qué tiempo le van a ahorrar. Es decir, ya tiene toda la información lista, simplemente para que alguien pueda implementar ese proyecto. Entonces, es muy importante esta etapa, es decir, hacer el diagnóstico y tener el proyecto, porque a veces solo con el diagnóstico, pues probablemente tengan la idea de dónde les duele y qué hacer, y una idea conceptual, pero de ahí llevarlo a cabo al proyecto puede ser algo muy simple, si es que las áreas de oportunidad son muy pocas, o puede ser algo muy complejo, como estábamos estableciendo en una industria, que a veces el proyecto pues, puede llevar 1 año o 2 años en elaborar este proyecto, ¿no? En tener lista ya las bases para una licitación, en tener ya lista una serie de catálogo de conceptos para poderlo licitar y que haya varias empresas que puedan entrar a realizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este proyecto, pues obviamente se están contemplando todas las áreas dentro de la empresa, dentro del edificio que pueden ser susceptibles de esto. Aquí las mencionamos algunas de ellas, ¿no? El sistema de bombeo, las calderas, cualquier equipo electromecánico, el sistema de alumbrado y la calidad de energía, que es muy importante. Y ya una vez que se obtienen ahorros ahí, podemos obtener ahorros con generación alterna, es decir, a través de equipos eólicos, equipos a gas, etc. Aquí podemos ver un poquito este proyecto que les mencionaba, pues va a contemplar toda esta gama de equipos. A lo mejor para alguien que no está muy metido en la parte técnica, pues dice, oye, son muchos equipos. Pues sí, efectivamente, este proyecto ejecutivo contempla desde los sensores más simples hasta una gama de productos para reducir el consumo energético, controladores, actuadores, etcétera, para que ustedes puedan tener una eficiencia energética muy precisa y muy controlada. Igual en el sistema de alumbrado, uno pensaría, bueno, si el alumbrado es cambiar todas las lámparas por LED, pues creo que ese es el primer paso que ya muchos han dado, pero no es solo eso, es colocar sensores de presencia, sensores de ocupación, controles. Aquí pueden ver ustedes toda una gama de controles que hay alrededor del alumbrado, y hay controladores simples hasta muy complejos dependiendo de la operación que ustedes tengan. Entonces, sí hay que hacer todo un análisis y hay que tener muy en cuenta para definir qué tipo de sensor y en dónde es el que voy a utilizar para reducir mi consumo eléctrico, aun cuando ya haya cambiado mis lámparas a LED, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Que con los LEDs ya ahorró, y sí, muy cierto, ahorra, pero hay que ver otras áreas para seguir avanzando en esta eficiencia, ¿no? Y finalmente llegamos a lo que es el Building Management, que como les decía se convierte en un Energy Management, cuando ya estamos centralizando todos los equipos. Ustedes pueden ahí ver desde calderas, chillers, equipos de alumbrado, control de temperatura, equipos de seguridad. Todo se va a través de estos controladores, a través de la LAN, y llegan a estos sistemas BMS, que son softwares que están distribuidos ya sea localmente o remotamente, donde se puede ver a través de todos los gráficos, estos dashboards que decíamos, ver cómo están operando y de esa manera obtener una información muy completa e interrelacionar incluso la parte energética, es decir, cuánto me consume mi sistema de seguridad, si puedo hacer ahí algo para mejorarlo, cuánto me consume mi sistema de acceso, cuánto me consume otros sistemas relacionados con el área de eficiencia energética, para ver si podemos ahí incrementar también un poco sin reducir o sin afectar la parte de eficacia de estos sistemas, ¿no? Una vez hecho todo eso, como les decía, o sea, una vez que ya determinamos que se puede mejorar y que se implementan estas medidas de eficiencia energética a través de estos equipos de control, estos sensores, esos softwares, entonces ya podríamos pensar como una segunda opción o como una segunda etapa, utilizar sistemas de energía alterna
donde toda esa energía que no podemos reducir a través de esta eficiencia que ya logramos en los equipos actuales, o cambiando equipos, o mejorando las líneas de energía, entonces ya podemos pensar en utilizar paneles solares, utilizar cogeneración a gas, utilizar sensores eólicos o cualquier otro tipo de generación que nos complemente lo que ya logramos en la eficacia principal. Es decir, puede ser que con los diagnósticos y con la primera implementación que hicimos, logremos una reducción de un 10, un 15, un 20, y a lo mejor con la alterna, pues ya nada más tenemos que reducir el otro 80 restante o el 70% restante, ¿no? Entonces, va a ser un win-win, porque van a obtener un beneficio mucho más productivo, más eficaz, si lo hacen en ese orden de ideas, que si arrancamos por esta etapa, ¿no? Porque van a solventar con energía alterna probablemente mucha energía que está siendo desperdiciada desde el principio. Aquí pueden ver ustedes algunos de los sistemas que se manejan hoy en día, como son los paneles solares fotovoltaicos, que cada año están aumentando sus capacidades y su precio está o se mantiene o baja. Estamos hablando de centavos de dólar, pero que de alguna manera no están creciendo los precios. Entonces se vuelven cada día soluciones más eficientes. La cogeneración a gas, que se puede considerar en algunos puntos una generación eficiente. Lo que es también ahora el alumbrado solar, que también ya está haciendo precios competitivos, y también ya conviene saberse en muchos lugares porque ya está siendo muy eficiente y muy competitivo. Abajo vemos los colectores solares para lo que es el calentamiento de agua a través de medios solares, que también ya se está utilizando en varias edificaciones pequeñas, en hoteles boutiques, en varias residencias, que ya pueden utilizar esto con un costo razonable. Y todo pues monitoreado a través de una interfaz que sea amigable, que nos dé el monitoreo en tiempo real, en nuestro celular, en nuestra tablet, vía remota, en tiempo real, ¿no? Y bueno, aquí rápidamente nada más les comento acerca de la calidad de la energía. Esto es, dentro del análisis habíamos mencionado que es algo que se tiene que hacer, y esto tiene que ver sobre todo mucho cuando tienen equipos de tipo de motores, o que no tienen bien aterrizado su sistema en el edificio, o que su factor de potencia es muy bajo. Tenemos las herramientas especialmente para diagnosticar y detectar estos eventos y poderlos controlar a través de bancos de capacitores, reductores de armónicos, distribución de las cargas en los tableros correspondientes, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que también se detectan, porque esta calidad de energía nos va a afectar en un porcentaje de lo que estamos consumiendo eléctricamente. Entonces también es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y finalmente, pues la implementación de la obra, pues quizá muchos de ustedes de los presentes pues, estén en esta parte, tanto implementar en obra nueva como operar un edificio, pues tienen que llevar a cabo toda esta serie de puntos que marco aquí, desde pues, hacer el programa de obra, ver lo personal que interactúa, adquirir los materiales, los equipos, hacer todo, ¿no? Nosotros, una vez también que determinamos o definimos ese proyecto, y si participamos en la licitación de una obra, pues es parte de lo que nosotros también hacemos. Es decir, a partir de ese proyecto ejecutivo, pues generamos un programa de obra, generamos una lista de materiales con tiempos de entrega en obra, y de ahí vamos implementando a través de un seguimiento de nuestra supervisión y de nuestros gerentes de proyecto, el avance en cada una de estas obras para ponerlo en marcha y que al final se logren los ahorros que se proyectaron. Los beneficios financieros pues son muchísimos. Aquí pueden ustedes ver que partimos desde la colocación de los sensores, la medición, la submedición, para medir todas nuestras variables eléctricas, gas, aire, etcétera. Luego las monitoreamos a través de este Building Automation System o este Energy Management System, y de todo ese análisis y todos esos gráficos que nos dan, pues obtenemos acciones donde podemos supervisar, hacer benchmarking con otras empresas, con otros edificios, y esto nos ayuda a facturar menos, a ser más eficientes, a hacer mucho más con menos, ¿no?
Ya el tiempo los está comiendo, perdón. Pero bueno, en 2 minutos les puedo decir que aparte de los beneficios que se obtienen a través de todo esto que mencionamos, pues también vamos a tener unos beneficios fiscales que ha implementado el gobierno federal y el gobierno, en el caso particular de la Ciudad de México. Lo primero que son deducciones en el pago de impuestos a través del impuesto sobre la renta. Nosotros les ayudamos con esa parte. Está la reducción en el pago de derechos de suministro de agua, en el caso de la Ciudad de México, igual que el impuesto predial en la Ciudad de México. Si ustedes han implementado sistemas de eficiencia energética o sistemas de energía renovable, van a obtener reducciones en esos impuestos. Y también en el caso de los dueños que tienen una nómina que está operando ese edificio, que está operando ese inmueble, pues van a tener una reducción en el impuesto sobre nómina de acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de México. Entonces, son varias reducciones que nosotros podemos asesorarlos para enfocarlos cuál es la mejor forma de deducir. Y entonces, aparte del ahorro energético que ustedes van a obtener beneficios fiscales inmediatos en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre nómina y en ciertos periodos de tiempo en el suministro de agua y en el impuesto predial. Entonces, la reducción proyectada o el retorno de inversión que ustedes tenían proyectado, con estos beneficios fiscales van a obtener todavía un retorno de inversión adicional al que van a obtener sobre la inversión que están haciendo, ¿no? Entonces, finalmente, la idea es que ustedes pueden implementar todo el ciclo de eficiencia energética a través de una empresa o un grupo de empresas. En este caso, Logen, somos un grupo de empresas. No es solo una empresa, tenemos Logen Energy y Servilogen. Estamos inmersas en todo este ciclo de eficiencia energética y que les podemos desde dar la asesoría, la auditoría, hasta implementar la obra y monitorear la vía remota. Estamos incluso en alianza con algunos fabricantes para hacer el análisis remoto de este monitoreo, si es muy complejo, y va a ofrecer la mejor solución en cualquiera de las partes que constituyen este ciclo energético. Entonces, esperamos poder ayudarles con cualquiera de nuestras marcas. Generalmente, pues manejamos marcas muy de reconocido prestigio, como puede ser Honeywell, Schneider, Siemens, y que les podemos garantizar que son equipos que nos soportan a nosotros y la calidad que tiene Logen a través de 40 años para poder hacer este tipo de soluciones, lo cual les va a redundar en equipos totalmente garantizados y mano de obra con bastante garantía, ¿no? No sé si tengan preguntas, tenemos todavía creo que unos minutos. No sé cómo andamos en tiempo, tenemos tiempo para preguntas. Sí, sí tenemos tiempo, ingeniero. Hay una pregunta aquí en el chat. Pregunta Alfredo Sánchez, ¿qué se puede hacer cuando un edificio u oficina no cuenta con estos equipos? ¿Qué se puede hacer para generar actividades y resultados sustentables en la operación en el día a día? Sí, como te comentaba, mira, lo importante es generar una auditoría, es decir, que un especialista vea tu edificio, te haga una auditoría inicial, y una vez que tenemos definido si hay áreas de oportunidad, que a lo mejor tú ya las identificaste, entonces hacer una definición, como te decíamos, hacer un proyecto donde ya puedes decir, ok, me va a costar tanto y resolverlo, y me va a dar tantos ahorros, y yo en tanto tiempo estoy retornando esa inversión. Entonces yo te recomendaría que partiéramos de una auditoría, y de ahí ya podemos generar qué es lo que te hace falta, qué tipo de soluciones, y pues de ahí ya implementarlas, incluso hasta en tiempo y forma. Vas a saber cuánto tiempo te vas a tardar y cuánto ahorro vas a generar. Perfecto. No sé. Creo que es la única pregunta que tenemos ahorita. Un comentario del ingeniero Sapián felicitándolo por una presentación muy buena y muy clara. Le agradecen también su presentación. Creo que son las únicas preguntas que tenemos. No sé si alguien más de los asistentes a este webinar. Mira, aquí hay otra pregunta de Juan Argüello. Nos pregunta, ¿tienen el dato de cuál es el costo en porcentaje de todos los sistemas de medición y de administración del edificio
en función del costo total de un proyecto nuevo? Híjole, no, esa es la pregunta que todos quisiéramos saber, pero no hay una regla. Hay edificios que son muy complejos y que a lo mejor ya llevan mucho tiempo operando y entonces el área de oportunidad es mayor para llevarlos a un ahorro energético más eficiente. Y hay equipos o edificios que tienen poco tiempo operando y ya tienen tecnologías más nuevas y que ya tienen una operación más eficiente y entonces pues sus sistemas de medición son menores, ¿no? Entonces no hay una regla. Lo que nosotros recomendaríamos pues es igual, ¿no? Llevarnos a una auditoría que te permita saber con mayor precisión, mayor exactitud, qué porcentaje de tu operación o de tus costos energéticos del edificio representaría implementar una solución o solo de medición o de monitoreo. El monitoreo, te digo, puede ser tanto local como remoto y puede llegar hasta el análisis de datos. Entonces, dependiendo de esos niveles, va a ser tu costo que vas a implementar, pero obviamente, pues también el beneficio va a ser mayor, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un análisis más detallado. Gracias, ingeniero. Creo que son las únicas preguntas que tenemos ahorita. Nos quedan 2 minutitos más. No sé si alguien más del público tiene alguna. Nos están preguntando aquí Alfonso Rivera. Excelente presentación, Jorge. Para monitoreo de energía eléctrica, los medidores deben de estar homologados o aprobados o certificados por CFE. Sí, ahorita ya hay varias empresas que, por ejemplo, Schneider Electric tiene varios que están aprobados por CFE, sobre todo si lo utilizas como respaldo o como copia, digamos, de tus medidores generales, no tanto para tu submedición interna. En el caso de submedición interna no tienes que tener ningún aval, digamos, de alguna institución gubernamental, simplemente tú colocas tus submedidores, por ejemplo, para medir el agua helada, o tus torres de enfriamiento o tu cuarto de máquinas, cuánto está consumiendo tanto en agua como en electricidad. No requieres que tenga un aval, solo lo vas a requerir cuando lo quieres poner o quieres justificar alguna medición que te está tomando mal CFE y lo estás poniendo como un espejo de tu medidor general. En ese momento sí tiene que ser un medidor que ellos reconozcan. Si no tiene ese aval, sí lo puedes llevar a CFE, lo puedes pelear, pero CFE siempre va a tener como argumento que no tienes un medidor que ha sido calibrado o certificado por ellos, ¿no? Entonces, sí es importante hacerlo cuando es la medición espejo de tu medidor general y no así cuando lo utilizas para cualquier submedición dentro de tu edificación. Gracias, ingeniero. Nos vuelve a preguntar Alfonso Rivera, ¿cómo saber cuáles están aprobados por CFE? ¿Hay alguna página para verificar esta aprobación? Mira, normalmente los fabricantes lo mencionan dentro de su, ¿cómo se dice? Dentro de su ficha técnica, dentro de su hoja. No sé, por decirte, si ves un Elster y vas a su ficha técnica y te va a decir que tiene la aprobación de CFE. Y si vas también a la parte de CFE, él te va a decir qué medidores son aprobados por ellos. Normalmente manejan marcas y algunos modelos y algunos fabricantes incluso también te lo mencionan cuando ves alguna ficha técnica en algún sitio web. Por ejemplo, si entras al sitio web de Schneider, te vas a medidores y buscas algún medidor, ahí te va a decir si viene aprobado o no por CFE. Muchas gracias, ingeniero. Pues estamos ya sobre la hora. Queremos agradecer a todos por su asistencia a esta interesante conferencia de nuestro asociado Logen, impartida por el ingeniero Jorge Valdemar Sosa. Les recordamos que continúa el ciclo de conferencias. Hoy a la 1 de la tarde, en un par de horas, tenemos a nuestro asociado CONE impartiendo una conferencia titulada ¿Cómo pueden ayudar los edificios inteligentes a crear espacios ágiles y seguros para el flujo de personas? También tendremos a otro asociado del IMEI, INSECOM, a las 4 p.m., con su conferencia titulada Espacios Seguros.
Les recuerdo también que tenemos el evento de premiación del premio IMEI BOMA este jueves a las 5 de la tarde. Les estaremos enviando la liga hoy más adelante. Y bueno, en nombre de todo el IMEI BOMA, agradezco su presencia el día de hoy y les deseamos una muy buena tarde a todos. Muchas gracias, ingeniero Jorge. Muchas gracias a todos.